entramos en materia del verso 11 al 16 y vamos a ver algo aquí. Vemos a personas, en el caso de los marineros, identificando el problema, tratando de buscar una solución. Ellos ven que la cosa no está bien y se ponen manos a la obra. O sea, un buen ejemplo para nosotros como iglesia. Tan pronto veamos algo que no está bien, pues ponemos manos a la obra. Vamos a organizar esto, cómo está la cosa por aquí, vamos a ver qué está pasando aquí. Hay un hueco aquí, vamos a atacar. Porque somos un pueblo, somos iglesia. Los marineros estaban haciendo todo esto en trabajo común. El barco se le está yendo a la deriva. Todos tienen que ponerse a trabajar. Porque ellos, quizás, tiempo antes de hacer el viaje, que es lo típico que hacen, tanto los que van por tierra como los que van por aire, hacen un análisis del weather. A ver cómo está todo. ¿Va a haber mal tiempo? No. ¿Va a haber lluvia? No. ¿Viento fuerte? No. Todo está bien. Nos vamos. Pero de repente en el camino se dan cuenta que se levanta una gran tormenta, pero esa gran tormenta no es común para ellos. Y esto les llama la atención. Esto es nuevo. Esto no estaba escrito. Y ellos comienzan a buscar la causa. Ellos comienzan a buscar por qué está sucediendo esto, porque nos suena raro. Y es cuando encuentran a Jonás, que en este momento él se declara él mismo como causante de esto, y él le dice: tranquilos, yo soy el problema, solución, láncenme al agua y se tranquilizará el mar. Pero los marineros, y esto es típico del ser humano, los marineros, en lugar de hacer esto, siguieron buscando la condición de cómo llevar el barco a la normalidad. ¿Saben? La humanidad, nosotros todos, tenemos este tipo de inconveniente. A veces tú conoces a alguien que no le sirve a Dios, y posiblemente sí le sirve a Dios, pero tú le ves que su vida, su situación no está bien. Entonces tú le dices: oye, yo quiero compartir contigo que la solución a esto está en Dios. ¿Por qué no te acercas y le buscas? ¿Y sabes qué hace muchas veces la gente? Decide seguir por sus propios recursos, por su propia fuerza. Es allí donde está el problema, cuando creemos que podemos solucionar todo esto porque yo puedo. Y aquí hay un tema principal: el que todo lo puede es Dios. Amén. Los marineros, viendo en su esfuerzo por salvar la nave y su vida que era en vano, deciden clamar a Dios, a ese Dios que no conocían. Y esto me trae a memoria el otro pasaje cuando Pablo llega a Atenas y él ve allí la ciudad entregada a la idolatría, y cómo en el santuario tienen allí un altar y con el título: al Dios no conocido. O sea, ese era el Dios al que esos marineros en ese momento decidieron dejar sus dioses a un lado y clamar a ese Dios. Y echando a Jonás al mar, vemos cómo el mar se aquieta, pero también veamos cómo se sacrifica uno para que se salven otros. O sea, la vida de uno se entrega para salvación de otro. Y en este punto nosotros vamos a dejar a Jonás ahí. Lo vamos a dejar sumergido, ¿no? Y vamos a rescatarlo el próximo domingo. El otro hermano seguirá con la próxima parte. Pero le doy un spoiler: Jonás no va a morir debajo del agua. Tranquilo, pero lo vamos a dejar ahí. Y aquí en este punto vamos a pasar a una parte muy importante. Y es el subtítulo que dijimos anteriormente, que hay salvación o sustitución, para los que huyen. Existe un término que se llama el sacrificio sustitutivo. Y es aquí cuando nos vamos a encontrar con uno mayor que Jonás, el Señor Jesús, que es el verdadero sustituto. Jonás prefigura muerte y resurrección de Jesús. Cristo fue mayor que Jonás, y ambos fueron señales a sus respectivas generaciones como mensajeros divinamente autorizados por ser liberados de la muerte. La Biblia, en casi todo el Antiguo Testamento, nos viene hablando de que tiene que morir uno
para perdonar el pecado del otro. Y por eso vamos mirando siempre un tipo de sustitución. Y el apóstol Pablo en Romanos dijo que el pecado entró por un hombre y se fue a Adán. Y a través de Adán, la muerte se vino a toda la humanidad. Pero luego más adelante dice, pero por Cristo entró la vida. Y esa es la vida que nos compete hoy en día en la salvación que Él nos da. Hebreo lo expresa muy bien en la lectura del Nuevo Testamento que tuvimos. Dice que, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Amén. Limpiará vuestra conciencia de obra muerta. Amén. Para que sirváis al Dios vivo. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y afirma el mismo apóstol Pablo en su carta, en la segunda carta a los Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. O sea, tenemos ese legado, esa declaración, esa autoridad dada por el Señor, para que nosotros hablemos a los seres humanos que todavía no conocen de Él, que tienen que reconciliarse con el Padre a través del Señor Jesús. Y es por lo que cuando Juan el Bautista alcanzó a ver al Señor, salieron de él estas palabras y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y constantemente el Señor Jesús repetía a sus discípulos y a su generación que Él tenía que morir y que iba a dar su vida en rescate por muchos. Y en un momento Caifás, que era el sumo sacerdote en su momento, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales, si lo dejamos seguir así todos van a creer en él. Entonces vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación.